Un saludo para los amigos de este canal. Hoy volvemos nuevamente con más propuestas sobre el juego Ciencia. Y efectivamente, cerrando el módulo de ataque, no puede faltar un capítulo dedicado al ataque al enroque. En el capítulo anterior, o en la clase anterior, estuvimos conversando precisamente de cuando un rey se queda atascado en el centro, qué tan vulnerable es. Dado entonces, se recomienda a la mayoría de los jugadores tomar un camino hacia la seguridad, dígase bien enrocando en corto o enrocando hacia el flanco de dama, enrocando el largo. En este caso, hoy estaremos analizando las estructuras básicas de un enroque corto y cómo podemos llegar hacia ella. Buscaremos algunos ejemplos, aunque en la bibliografía asociada a esta clase, en el link del estudio, está precisamente la mayoría de las partidas con incluso algunos ejemplos bastante claros donde se ilustra la posibilidad del ataque al enroque. Bien, el enroque puede tomar muchas fórmulas, muchas maneras. Sin embargo, yo voy a centrarme en tres estructuras básicas. Cuando se ha movido el peón de H hacia la casilla H3, cuando se ha movido el peón de G y se ha logrado el fianchet, y en la estructura natural cuando los tres peones, digamos F, G y H, están en línea. En este caso, vamos a analizar cómo se puede proceder de manera típica o de manera habitual en este tipo de casos para el ataque. Quiero decir que en lo personal uso un libro muy instructivo desde mi punto de vista. Hay muchísimos, por supuesto, y solamente hago notar este porque es el que más uso y me parece muy obvio y muy claro, o sea, muy claro en los planteamientos que hace, que es Ataque al enroque, precisamente del autor Ramón Cusi Moré. Me gusta mucho ese libro porque creo que trae ejemplos muy concretos en todas sus modalidades, en todas sus partes. Trae variedad de ejemplos y vemos siempre con sutilezas entre un ejemplo y otro, pero distintas maneras de enfrentar este tema o el tema de ataque al enroque. Por tanto, a todos los que están siguiendo nuestro canal, les recomiendo este libro que también vamos a publicar en nuestros grupos para que ustedes puedan acceder a él y puedan mejorar sus habilidades de ataque al enroque. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera estructura de peones, en este caso F7, G6, perdón, F7, G7 y H7, cuando los peones están en su estructura básica, cuando los peones están en una posición básica. Entonces, acá lo que se recomienda, obviamente, es el uso de la actividad de las piezas y, por supuesto, la actividad de todas las piezas que puedan entrar hacia el enroque, ¿no? Entonces, en este caso, cuando el rey defiende estos peones, cualquier sacrificio en torno a él lo estaría exponiendo. Dígase entonces, de manera a la defensa, que siempre debemos tener alguna pieza que esté ayudándonos con el enroque, porque el rey realmente, cada vez que sale, cada vez que el rey asoma más allá de su castillo, pues está expuesto a un posible ataque de las piezas contrarias. Entonces, casi siempre el caballo de F6 es la pieza más natural, porque dado su desarrollo, el caballo viene para acá, está defendiendo H7 y vamos a decir que cubre también algunas entradas posibles del contrario. Por eso, casi siempre el caballo en F6 se considera el defensor natural del enroque. Pero en estas estructuras donde aparentemente el rey ha quedado desprotegido, encontramos algunos temas típicos y es el caso del ataque llamado ataque Lasker, donde se sacrifica en H7, se sacrifica en G7 y por el módico precio de la pareja de alfiles, pues entonces el enroque termina siendo destruido y el rey tiene que salir a lidiar generalmente con una torre que pasa hacia el ataque, donde también cuando por ejemplo hacemos el sacrificio sobre H7, el caballo, la dama, se vuelven piezas que se coordinan sobre F7, sobre H7, precisamente para hacer que el rey quede totalmente expuesto. Estas son situaciones muy comunes y es una alerta que tiene que saltar en nuestra mente cuando estamos dispuestos a atacar. Cuando nosotros vemos que el rey está así solamente con sus peones, debemos preguntarnos con qué pieza o piezas podemos arribar rápidamente hacia el enroque. Acá la partida clásica que quiero mostrar es la del ataque de Lasker, precisamente el nombre que tiene este tipo de técnica
de ataque al enroque, cuando en un segundo partida, ya bastante lejana en el tiempo, Lasker está jugando con blancas y hace caballo H5 y su contrario confiado de que se iba a recapturar de dama y que tenía la posibilidad de jugar bien con G6, bien con F6 para neutralizar la acción de los alfiles, pues entonces recibe la sorpresa de alfil por H7. Esta es una jugada donde el blanco sacrifica su alfil en pos de, como decíamos, exponer al rey, en pos de que ese rey quede totalmente descubierto y sea más fácil arribar a él con nuestras piezas. Rey por, dama por jaque, la dama llega con tiempo, hablamos de la importancia de los tiempos en el ataque. Rey G7, alfil por G7. Esta es una jugada que hace la diferencia en esta posición. Decíamos cuando se entregan las piezas para que el rey se exponga. Vean acá cómo al estar carente de defensores, el rey está saliendo y tiene que dar la cara frente a las piezas contrarias. Tiene que estar él solito lidiando contra las amenazas de mate. Rey por, dama G4, no puede subir el rey a F6 por la amenaza de mate en G5. Dama tiene que venir para acá. Torre F3, E5, logra las negras defensa lateral con su dama. Torre por, rey por y dama de 7. Jugada que termina dando la victoria porque los dos alfiles han quedado sobre ataque. En esta posición ha culminado la variante porque ya no hay ataque directo hacia el rey, pero la ganancia de material se convierte ahora en la base para las blancas en haber realizado este sacrificio. Pues después de capturar uno de los dos alfiles, el negro quedará con dos torres contra y alfil contra dama y torre, y bueno, buen saldo de peones a favor del blanco. Además, la dama está activa tocando el punto B6, tocando D5, definitiva, no solamente los peones que ya tiene de menos el negro, sino los peones que seguirán cayendo en esta posición. Por tanto, logró una excelente victoria el hechicero del tablero, Emmanuel Lasker. Acá encontramos varios ejemplos donde se repiten estos patrones, aunque quiero mostrar una partida que tuvo la oportunidad de jugar, una partida en el ritmo Blitz, donde curiosamente, y llamo la atención en este sentido, ese día recuerdo haber preparado algunos diagramas muy básicos donde la dama y el alfil se combinaban al ataque. Y entonces acá, aunque todo indica que el blanco está, vamos a decir, hacia adelante, porque tiene el alfil cambiando el alfil de fianchetto, tal cual nos indica la ley, la lógica, también indica que el ataque, vamos a decir, con H, la columna H, también se ha desarrollado de manera satisfactoria. Ahora, ¿qué les pasa a las negras que tienen que atacar? Si no, van a estar en inferioridad. Aquí la jugada 6 está obviamente amenazando caballo A4 con temas con caballo C3 y capturar acá, pero además en temas de mate, ¿no? La debilidad sobre las casillas negras se hace latente. El blanco comete el último error tras jugar la jugada rey A1 y recibe mate casi, bueno, recibe un ataque directo casi forzado que hace que el negro se lleve una bonita combinación, victoria por combinación. Caballo E4, dama C1, caballo B3, admiración, donde ahora de tomar de A, bueno, pues seguiría como pasó en la partida, y de tomar de peón, pues torre por, y evidentemente la ventaja material se va a hacer bastante grande, pues si tomas de torre, pues alfil por H6, y si tomas de alfil, pues caballo F2, y entonces tendrías un doble a tus torres. De cualquier manera, los daños materiales se harán ver. Entonces, peón por A5, dama jaque, todo forzado, rey C3, y viene la culminación de la combinación con la jugada caballo C3, donde ahora, después de peón por, alfil por, y se logra la figura de mate con el alfil y la dama, el alfil en la gran diagonal apoyando la dama. ¿Y por qué traigo esto? O sea, una partida de autoría personal, porque lo que quiero decir es que siempre tenemos que tener en cuenta todas las piezas convergiendo sobre el enroque. Y la partida terminó con las jugadas
alfil C3, después dama B2, cambia y después dama C3, captura, la torre va a terminar cayendo. En fin, la posición de las negras es muy superior, el blanco va a sufrir pérdidas materiales bastante grandes. Ahora, les decía, y cuando inicié la combinación les comentaba, ¿no? ¿Qué pasó? Que tenía muy fresco yo en mi memoria las posiciones de ataque hacia el rey, ataque hacia el rock. De tal manera que nos quedó claro, o tenía yo muy fresco, posiciones del tipo de ataque, mate, donde el alfil y la dama se unían. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa? Porque en sus partidas yo recomiendo muchísimo, recomiendo el uso de posiciones de diagrama, o sea, hacer mucho diagrama, ataque al rey, ataque al rey, ataque al rey, para que los mates después en cualquiera de sus maneras pueden haber distintas, vamos a decir, puede haber variaciones, por supuesto, entre una posición y otra, pero la esencia se va a mantener. Reitero, yo estaba viendo posiciones muy básicas con alfil y dama, y entonces a partir de ahí nació una combinación en una partida de 3 minutos blitz, donde solamente me tomó 1 minuto calcular una combinación de aproximadamente entre 4 y 5 jugadas de antelación, o sea, una combinación, entre comillas, larga. Se calculó fácil precisamente debido al uso de diagramas, debido al uso de posiciones técnicas. Bien, vamos a la segunda posición de ataque. En este caso nos encontramos con la estructura F7, G7 y H6. Aparentemente una situación no tan compleja para la defensa, porque el peón de H se movió, un peón, vamos a decir, un poco tímido, se movió y da un poquito más de espacio. Sin embargo, esta jugada, vamos a decir que en primer lugar detiene o pierde el negro un poquito de fuerza sobre las casillas blancas, o sea, una pieza menos controlando casillas blancas. Eso es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre esto. Lo otro, y yo hacía reflexión sobre esto cuando hablábamos en el curso de los peones, que es que los peones del enroque no deben moverse con una facilidad, o sea, no se debe mover por cualquier cosa. En este caso, la casilla G5 es una casilla de punto de ruptura, donde tanto el peón de G como el peón de H van a estar amenazados. Y generalmente capturar de G genera la columna abierta, tras la recaptura de H, por ejemplo, genera la columna abierta hacia el rey y genera también entradas de piezas también en esta posición. Entonces, quizás no sea la mejor opción utilizar este H6 a menos que podamos controlarlo. Eso sí, no lo mencioné en la posición anterior. Vamos a volver un momentito atrás, validar la rectificación. En el caso de esta estructura de peones, también tiene como debilidad el llamado mate de la octava fila o el mate del pasillo. No sé cómo en sus distintas zonas geográficas se le conozca. Entonces, dado que H6 es un respiro que tiene el rey para precisamente manejar ese tipo de amenaza, es más común ver esto. Ahora, en la apertura y en el medio juego puede sufrir algunos ataques. Y traigo esta partida porque es una partida que en su momento me inspiró, porque es una alumna mía que, vamos a decir, desarrolló el arte del ataque y lo ha tomado como un sello personal. Creo que a veces la necesidad de buscar el punto hace que sea válido cualquier tipo de camino. Y a veces cuando estamos enfrentando situaciones extremas, en este caso en el contexto de esta partida, pleno campeonato nacional, pues hacía falta el punto sí o sí. Y vayan a decir ustedes que, por ejemplo, la defensa Caro-Kann es una defensa, vamos a decir, sólida, sin posibilidades de ataque. Todas las partidas, todas las posiciones tienen chances si nosotros sabemos explotarlo. Entonces, aquí el blanco opta por la variante clásica, caballo F6, jugaron las negras, un sistema relativamente, vamos a decir que en desarrollo, todavía con mucho por experimentar, con mucho por ver. Y acá tomaron de G, de E hacia adelante. Se doblan los peones y es un prejuicio que encuentro muchísimo, pero las posibilidades dinámicas son infinitas. O sea, con los alfiles ubicados hacia el centro, el negro perfectamente podrá jugar hacia cualquiera de las dos posiciones donde esté el rey. Y esa es la ventaja que desde mi punto de vista tiene esta posición. Acá los alfiles situados en E6 y D6, reitero,
pueden llegar a cualquiera de los dos lados del tablero. C3, alfil D6, alfil D3, enroque, dama C2. Atacando en H7, jaque, caballo 2 y H5. Bien, una jugada, vamos a decir, del librito, del módulo, donde se busca el espacio, donde se busca generar iniciativa hacia el blanco en caso de un enroque corto. Aunque también en caso de un enroque largo, ya el negro empieza a desarrollar donde tiene una mayoría de peones, empieza a jugar donde tiene 4 y el contrario tiene 3. Acá, enroque corto por parte de las blancas, caballo de 7, alfil de 3, caballo de F8, dama C7. Momento importante en la partida porque la dama y el alfil también fuerzan, o por lo menos hacen que el blanco tenga que pensar sobre la amenaza de H. H3 y se genera el punto de contacto en H. Un plan bien pudiera haber sido por parte del negro G5, G4 para precisamente buscar ese punto de ruptura que nos da H3, que es otra de sus flaquencias. Pero en este caso, nosotros estamos hablando de un ataque directo con piezas. Alfil E6, completando el desarrollo, habíamos hablado sobre la importancia del desarrollo en este tipo de posiciones. C5, dama D7, C4, C5, alfil C7 y llega el momento crucial de la partida. El negro, o sea, tras la pérdida de tiempo en A3, el negro decide lanzarse. Y reitero el momento de la partida porque me parece muy importante. O sea, estamos hablando de que el negro sí o sí debe buscar el punto. En caso de no puntear, pues quedaría fuera de las opciones del podio. Y lanzan su zarpazo con la jugada alfil H3. Ahora, ¿en qué se basa el negro? Aquí no hay un cálculo concreto que nos lleve hasta el jaque mate. No es una posición donde, digamos, de una manera concreta el negro vaya a ganar. No es matemático el cálculo, pero sí hay factores que nos hacen saber que la ventaja se va a concretar. Primer hecho, el uso de la columna E, que torre por E3, que es una opción desviando al peón de G, dado que entonces las casillas negras estarían un poco débiles, que este caballo todavía defiende. Hay temas de mate en H2, varias piezas por delante para defender ese mate, o sea, es complicado para defender ese mate. Y también encontramos la posibilidad en algún momento de subir con el caballo hacia F4, perdón. Puede llegar el caballo hacia F4 pasando sus piezas. Puede llegar el caballo vía G6, vía H4, también pasando sus piezas. Y también la otra torre va a llegar de una manera bastante rocosa. ¿Qué pasa por contraparte de las blancas? Pues sus piezas no están ubicadas de manera óptima para realizar contraataques, solamente están pasivos este alfil y este, aunque parece activo, está pseudo activo, no ataca nada, no tiene un punto donde mirar. Este se fija hacia la cintura de peones, pero tampoco tiene objetivos. Y entonces acá empiezan los problemas. Peón por, peón, dama por, y entonces ya la amenaza de mate se hace presente. Si peón F4, bueno, la captura acá, obviamente, con la devolución de material por parte del negro, victoria absoluta, sin problemas, ¿no? Pero si, por ejemplo, caballo G3, alfil por, sigue la amenaza de mate y cuando tomes, el alfil quedará colgado. Entonces, tienes que hacer alfil F4, de tal manera que el alfil estará, vamos a decir, interponiéndose en la amenaza. Si alfil por, caballo por y el negro tendría que tratar de buscar algunas tablas con dama G4, H5, H4, pero realmente está corto en el tiempo. Por eso, torre por E2 sigue el bombardeo, ya con una pieza, digamos, menos dentro del ataque, que es la torre, pero eliminando defensores. Dama por E2, alfil por F4. Situación grave para las negras, o sea, para las blancas, el mate, se está sucediendo. Tienen torre, o sea, tienen F3, pero como decíamos en los primeros capítulos, las cosas que hablábamos sobre ataque, trae todo lo que tengas, busca todas las piezas que tengas, ¿no? Acá, torre E8. Obviamente la torre no puede ser capturada porque recibe mate el negro, el blanco, y aquí está generando un gran problema. ¿Qué hacer? Porque la torre quiere entrar, pero también está el tema alfil E3, donde el alfil se va a ubicar en una casilla muy poderosa, dando que
torre F2 tendrá que ser la respuesta. Y viene, por ejemplo, dama F3, capturando, y el negro está generando una especie de subswan para las blancas, donde no tiene chance, está muy atorado el blanco en esta situación, incluso con su rey ya casi sin los peones. Si se llegara a capturar el peón de F3, no quedaría ningún peón de derroque. Entonces, la situación del negro se vuelve más complicada. Ojo, dama G2, que parece natural, se enfrenta igual a la jugada alfil E3. No hay casilla útil para el rey y entonces el negro tiene toda la ventaja del mundo. Alfil E4 fue la solución que encontraron las blancas para un poquito cambiar, ¿no? Para bajar la intensidad. F5, aprovechando obviamente la clavada, como ya recuperando un poquito del material entregado. Aquí, ya después de capturar el alfil, estamos con ventaja material por parte de las negras. O sea, tendríamos alfil y caballo y peón contra torre. O sea, tendríamos mucho más ventaja material. El negro sigue, el blanco sigue con torre de 3 para después de la recaptura. Después peón por y, bueno, la dama queda amenazada, el alfil también. Pero torre E6. Y esta es la jugada, paradójicamente, que más me gusta dentro de la partida. Porque se ve realmente el interés por parte del negro del objetivo principal, el rey. Estamos hablando de ataque al enroque y no de ataque para conseguir ventaja material. En este caso, el negro se desentiende totalmente de la captura en E4 y va por el rey, de manera muy sabia, claro. Pero lo logra pasando la torre para un jaque mortal aquí en G6, dado que la torre, dado que dado que la dama solamente puede defender segunda, pues la única opción es torre F2, reforzando el uso de la segunda fila. Pero ya aquí viene el golpe definitivo con torre G6 jaque, se tapa y viene la preciosa dama H2, que fuerza a la rendición, porque después de rey F1, dama H1 y estaremos matando en la siguiente jugada. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, más allá de esta brillante partida con el uso de todos los elementos técnicos del ataque, el uso de las piezas hacia el ataque, columnas y diagonales, fíjense cómo la columna G fue la que terminó por dar el golpe definitivo a un rey expuesto, el uso de la diagonal del alfil y la dama entrando y coordinándose sobre los puntos del enroque. Más allá de esto, quiero hacer notar la valentía, el hecho de hacerlo porque es una posición donde donde buscamos ese ataque sobre el rey, porque sabemos que con nuestras piezas, con la acción, precisamente confiamos ciegamente en lo que tenemos y este tipo de situaciones nos dan posibilidades de ataque. Reitero, jugar aquí en el estudio encontramos algunos ejercicios sobre precisamente este tema, porque muy válido también hacerlo. Para los muchachos, yo recomiendo que siempre que nos ponen el alfil en H3, H4, casi siempre los chicos juegan H3 y se sacan de arriba ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, el H3 es como que respirar, pero cuando vemos partidas como esta, donde el rey queda expuesto tras este sacrificio en H3, pues sugiero que debamos pensarlo un poco más para no caer, no ceder este tipo de situaciones. Pasa mucho, me parece ahora hoy en día, en la italiana, donde el negro típico entrega en H3 y pasa sus piezas. Eso por solamente mencionar la que me viene a la mente, ¿no? Aquí encontramos, reitero, algunos ejemplos interesantes en este sentido. Bien, desnudados los dos primeros ejemplos con F7, G7, H7, estructura básica, y este ejemplo con H3 o H6, en este caso H3 porque fue el negro el que capturó en H3, vamos a pasar a la estructura con el fianchetto. Ahora, yo quiero hacer notar lo siguiente. Muchas veces, empezando y generando amenazas, convertimos una estructura de peón en otra. Esto mismo, ponemos el alfil en G4 para que el contrario nos juegue H3 y entonces ya nos llega rápidamente el canal, ya nos llega rápidamente la idea. Bueno, puedo entrar en H3, pero también puedo cambiar, hacer G4, G5
y cambiar el peón de G para abrir mi columna. También puedo utilizar la posibilidad de usar las casillas en torno a las casillitas blancas que quedan un poquito desocupadas. Entonces, en ese sentido, reitero y pido para todos los jugadores que van al ataque, que miran un enroque, que no solamente tenga que ser a la primera, o sea, encontrarme con la debilidad y entonces ejecutar el ataque. Podemos madurarlo, podemos ir madurando. Y lo veíamos, por ejemplo, en la partida que dio inicio a este curso de ataque entre Pagno y Fischer, donde Fischer fue poco a poco mejorando su posición, fue incrementando el pase de pieza a partir de un ataque al fianchetto. Pero en principio dominó el centro, fue avanzando y fue generando oportunidades. Entonces, acá digamos que es igual, pasa igual. Nosotros no nos encontramos a priori muchas veces estructuras puras y debemos ir transformándolo. Y entonces esa paciencia a la larga rendirá su fruto. Bien, primera pausa para preguntas, algo que quieran compartir, algo que quieran preguntar. Ya veo bastante aficionados hoy, mejoramos la asistencia. ¿Alguien que quiera levantar la mano, hacerle alguna pregunta? Reitero, el estudio va a estar en el grupo nuestro y es bueno para que lo compartan. Bien, vamos a la estructura del fianchetto. Quizás la más rocosa, ¿no? Yo ahora mismo me viene a la mente varios memes, ¿no? Que van en las redes, donde se plantea el rey en el fianchetto como si estuviera en un búnker. Y la verdad es que con el caballo, ya en F6, aquí pensando en la posición del negro, ¿no? El caballo en F6 y el alfil en G7, digamos, se logran no solamente los peones del enroque, F7, G6, H7, que ya son 3 peones defendiendo al rey, sino también se logra la capacidad de, o sea, lo que genera el caballo y lo que genera el alfil. O sea, que cuando nosotros podemos pensar quizás en una estructura defensiva bien fortificada, quizás el fianchetto por excelencia viene a ser esa estructura. Obvio que también ese tipo de situaciones o de formaciones pueden ser sometidas. No es necesariamente el hecho de tener la pieza ahí, de hacer un fianchetto y ya el rey está protegido para toda la vida. De hecho, una de las líneas más agresivas con blancas y con negras es el dragón en el sistema siciliano, donde ya el blanco tiene distintos caminos y de ellos varios efectivos para hacer mella de la estructura de peones del contrario. Ahora, si me preguntan cuál de todas las estructuras, yo me quedo con el fianchetto como la más defensiva, pero vamos a ver acá algunos ejemplos. En estas clases hemos estado hablando de Robert James Fischer. Algunas partidas de Fischer hemos mostrado. Evidentemente, cuando se busque partidas de ataque, cuando encontremos ataque, cuando busquemos ataque, pues me parece que el caso de Fischer evidentemente nos va a ser muy útil. En ese momentico, creo que por accidente me salí de la clase. Entonces, vamos a ver alguna partida de Fischer al ataque precisamente en este sistema. Dama de 5, una escocesa. Aquí, dama de 8, el negro sorprende. No es típico. En algún momento el negro optó por estas opciones. Yo creo que hoy día a los aficionados de la escandinava, por favor, no me tomen como palabra de referencia, aunque un poquito sí hemos visto. Dama de 6 es la jugada que vamos a decir que todavía no ha dado el tiro final a la escandinava, ¿no? La jugada que mantiene viva la llama es con dama de 6, una jugada que Sergei Tiviakov usa y que creo que vamos a decir que tiene muchas ideas interesantes, ¿no? La dama no se retira y definitivamente no se va hasta A5 para ceder el centro, ¿no? Entonces se mantiene aquí y dadas las circunstancias puede jugar con C5, C6, mismas ideas, ¿no? Pero con G6, alfil G7. Pero realmente vamos a decir que la dama está menos casable aquí en D6, en D6 que en A5, ¿ya? Entonces, el blanco continúa con D4, como dicta los cánones, ¿no? Ocupando el centro, sacando el peón de D. G6, alfil F4, alfil G7. Aquí con el alfil en F4,
aquí ya tenemos mucha batalla ganada porque el alfil está mirando hacia el flanco de dama, pero como dictan los cánones también, está poniendo el alfil en la diagonal. Dama de 2, caballo F6, enroque C6, pérdida de tiempo innecesaria, alfil H6, enroque. Ahora, primer momento dentro del ataque al fianchetto que prácticamente todos conocemos, que es eliminar el defensor de las casillas negras, en este caso con el fianchetto de las negras. Siempre o casi siempre la maquinita dama de 2 o C1, donde quieran poner la dama, obviamente por detrás, el alfil, aquí salió desde F4 para que vean que no es fijo solamente en E3 y también se puede utilizar en F4, en G5 para hacer el intercambio de este alfil. Una vez eliminado ese alfil, pues entonces ya buscar coordinarnos para penetrar en este hueco que casi siempre queda débil tras el cambio del alfil, que es el punto de H6, donde nuestras piezas van a tratar de coordinarse. Bien sea el plan H4, H5, donde le damos el aire a la torre. Recuerden que para atacar debemos abrir columnas, abrir diagonales, permitir que nuestras piezas pasen. Bueno, pues esta precisamente es una de esas posiciones donde H4, H5 es necesario. Ya no para atacar, sino para darle opción y respiro a nuestras propias piezas, ¿no? H4, dama 5, el negro se entusiasma con un posible ataque por el flanco de dama, pero también la dama de cierta manera mira hacia el flanco de dama, hacia el flanco del rey. Sin embargo, se encuentra con la desagradable H5 que llega bien temprano. Acá les dejo las variantes, están aquí en la partida, pero el negro captura hacia H. Realmente parece incómodo, pero quizás mantenerse en la columna D, quizás con torre de 8, hubiera sido la solución. Ya el problema es que cualquier situación está favorable a las blancas, ¿no? Es complicado vivir y tener que soportar en una posición así, porque ya aquí peón por, o sea, alfil por, peón por, y entonces retomar de F para que después de dama H6 no haya mate, no tengamos el mate habitual acá en H8, ¿no? Pero aún así, la presencia del alfil en C4 hace que el negro esté bastante delicado de salud porque todo está funcionando acá, todas las piezas están entrando, todo el mundo tiene acción sobre el enroque, ¿no? Entonces, G por H5, una posición ya bastante fea, alfil de 3, apertura de columnas y diagonales de fila. Como Fischer, un jugador virtuosísimo en todas las facetas de la partida de ajedrez, pero en ataque, yo creo que uno de los más grandes de todos los tiempos. No me gusta ser absoluto ni entraré en este tipo de discusiones, pero cuando se hable de ataque, definitivamente hay que mencionar a Fischer por su brillantez en todo momento en la partida. Y acá el alfil ya suma. Algo sencillo, ¿eh? Un alfil se está incorporando en una diagonal abierta. Ya hay temas para buscar, por ejemplo, con dama entrando en H6 y ataque sobre H7. Son pequeñas fortunas, o sea, cosas que van sumando en una posición, cosas que vamos teniendo en cuenta en una posición. Caballo a D7, el negro, bueno, continúa su desarrollo, aunque no es solamente el desarrollo lo que los tiene mal, sino el hecho de su descoordinación, ¿no? Las piezas, la dama está totalmente fuera del juego, la torre no ve partida, el alfil tampoco tiene encuentro ahora mismo, tampoco va a jugar en las próximas 2 jugadas mínimo, y entonces no hay que hacer acá. Fischer saca sus piezas, lo hace con amenaza. Amenazamos. Bien, caballo G3 para capturar en H5, por lo menos meter presión, o bien caballo G3 para llegar a la casilla de F5, donde más presión sobre el alfil de G7 y más presión incluso sobre el flanco de el rey, ¿no? Sobre E7, sobre, por ejemplo, un posible alfil por H6 con la llegada de la dama, alfil por G7 con la llegada de la dama G6, estaría bastante bueno, ¿no?
Entonces, torre de 8, G4. Otra idea brillante de ficha. Si ya no abrimos una columna, ya abrimos la columna H, bueno, nos hace falta que esta torre participe. Y en este caso, si toma de caballo, pues nos queda claro de que ya tenemos ideas acá con alfil por y entradas con caballo H5, con caballo G4 para tomar acá. También tenemos entradas con D5, una jugada interesante, para cortar la comunicación de la dama con este peón. Entonces, una vez que ya no esté la dama defendiendo ahí, pues entonces dama G5 puede llegar con ataque. En fin, acá el blanco lo tiene todo para atacar, ¿no? El negro decide capturar, ya decide irse con el caballo atrás para precisamente acumular piezas a la defensa y G por H. Jugada que concreta el ataque porque recuperamos el peón, pero lo recuperamos con intereses, ¿no? La columna G ahora está abierta. Dado que los caballos están los dos protegiendo H, no nos interesa tanto ya el hecho de que esté abierto H. Sí G, porque la clavada puede ser muy fuerte, como de hecho lo es. Caballo de 6, torre G1. Brillante, y no me canso de decirlo, la palabra brillante, porque es que el hecho de la sencillez con que ha jugado Fischer. Sacrificamos H para que la torre diera amenaza, para que tuviera presencia. Ahora sacrificamos G para que esta torre se incorpore. Y vemos cómo en su totalidad las piezas del blanco están haciendo algo. Incluso este caballo acá tiene una función muy interesante, que es la de si pudiéramos amenazar D5 para hacer un cortocircuito de la dama hacia el flanco del rey. Entonces, este también está cumpliendo su tarea. El alfil ni hablar, es una pieza que genera combinación con la dama para atacar sobre H7. La clavada de la torre, o sea, aquí estamos amenazando ahora mismo alfil por G6, alfil por G7, caballo por y H6, ganando una pieza directamente, una amenaza muy concreta, muy fuerte, donde aquí tenemos que tomar de precauciones, ¿no? Rey H8, alfil por G7, caballo por y dama H6. Entonces ya llega el momento de recoger frutos. Estoy dándote mate en H7, estoy dándote mate en G7. Cuando eso sucede, pues ni modo. Estamos muy cerca de la victoria, porque dos mates generan posibilidades de entrada. O sea, aquí puedes vender uno, pero los dos te va a ser muy complicado. Tienes que hacer malabares, ¿no? Torre G8, única por ahora, y torre G5. Bueno, con tiempo, las jugadas con tiempo, ya hemos hablado de su utilidad, de su posibilidad, y sencillo, ¿no? Después de dama de 8, pasamos la otra torre. De nuevo, todas las piezas atacando, todo el mundo cumpliendo un rol. Y eso es inequívoco, eso es una señal de que estamos haciendo algo bien, es algo que funciona. Ojo, aquí el negro, dada la presión, reventó un caballo F5, jugando de pie del alto, después de alfil por F5, ¿no? Donde la torre está defendida, caballo, o sea, puedes hacer alfil por, que tomaré de torre y mi torre está defendida, ¿no? Ya el negro rinde. Pero es que cualquier cosa que hubiera realizado, por ejemplo, dama F8, venía D5, y es lo que les comentaba, ¿no? La posibilidad de atacar, o sea, estoy utilizando el caballo para extraer la defensa de este compañero acá, de este caballito acá. Entonces, ya aquí la jugada, por ejemplo, si peón por, obviamente caballo por, no puede levantar el caballo por mate. Pero ya te estoy haciendo peón por, destruyéndote la estructura de peones. Eso sí quiero entrar por ahí. Pero también incluso caballo para acá, caballo F5, para tomar en G8. Otra idea que también podemos hacer, dado que si toma de caballo, reitero, mate en H7. Si toma de dama, pues entonces torre por dama con ventaja material. Entonces, como que acá el negro ya va a quedar listo, después de alfil de 7, D6, quitamos el defensor de la casilla de F6
Y entonces estamos haciendo, bueno, de peón por y torre por G7. Si la toma, ¿no? Y si no toma, bueno, pues ¿qué vas a hacer, no? Y aquí no hay nada que salve la posición. ¿Sí? Entonces, una partida brillante de un jugador brillante al ataque. Ahora, voy, porque no me he centrado específicamente en las posiciones, sino en ejemplos, dado de que precisamente compartimos la mayoría de las partidas que traemos, ¿no? Y simplemente quiero anotar algunas pinceladas dentro del ataque al enroque. Ahora, quiero hacer notar también lo siguiente. Nosotros, cuando vamos al ataque, fíjense lo que hemos visto en el curso, ¿no? La movilización de las piezas, la generación de diagonales, de columnas, buscar que tengamos al menos un punto de convergencia donde todas las piezas al menos puedan unirse para el ataque. En este caso, teníamos G7, teníamos H7 como puntos de convergencia en el campo rival. Entonces, son factores que cuando uno mira dice, bueno, acá tengo muchas cosas para mover. Las piezas, por eso digo abrir columnas y diagonales. Las piezas, cuando las columnas y diagonales están abiertas, pues nos es mucho más fácil entrar y atacar. Por eso les digo, no tengan miedo a perder, no tengan miedo a lanzarse. Cuando ustedes hacen de esto un hábito, se va a convertir en un arma. Y no es lo mismo sacrificar porque no hay más nada, porque nos lleva al impulso de la posición, como sacrificar por el mero hecho de que técnicamente en la posición es lo que va. Le he hablado mucho sobre esto. No es que yo quiera ser un jugador extremadamente de ataque o extremadamente a la defensa. Si toca sacrificar y dar margen, ataque. Si toca irme para atrás y moverme con mis piezas a la defensa, me defiendo. Siempre hay que saber y estar en sintonía con lo que está pasando. Entonces, sobre esta última partida quiero hacer notar, ahora vamos a ver otra partida, donde, como les comentaba, no hay esquemas a veces puros, se van generando con el paso del tiempo. E4, E6, E5, caballo C3, peón por caballo D7. Esta es una partida donde el genial David Bronstein, otro de los grandes, cuando se habla de ataque, estos jugadores que estamos trayendo precisamente las partidas de ellos son para tener en cuenta, ¿no? Bronstein, sin lugar a duda, uno de los buenísimos jugadores de ataque. Pero hoy en día, las jugadas que está de moda, la línea que está de moda es alfil D7, alfil C6, donde el negro intenta transponer a una especie de sistema Caro-Kann, cambiando en F4, en E4 o en F3 y haciendo C6, una posición donde se logra una igualdad bastante cómoda para las piezas negras, ¿no? Caballo D7, caballo F3, caballo F6, caballo por, alfil D3, alfil E7. Y esto en su momento era considerado, vamos a decir que de una igualdad sólida para el negro, ¿no? El negro no tiene problemas acá, está dispuesto a enrocarse. La parejita de alfiles, listo también, con B6, con C5, vamos a jugar, obviamente B6, C5, cuando ya estemos enrocados, ¿no? Porque alfil B5 puede ser una molestia. Pero el negro, vamos a decir que ve el camino, porque los jugadores de francesa saben lo que yo les digo, lidiar con este alfil es muy incómodo dentro del sistema francés. Pero ya con esta línea, después de capturar en E4, B6, C5, el alfil ve la luz al final del túnel, ¿no? Alfil de dama de 2, enroque, alfil G5, C5, cambia, C3, enroque. Bien, de momento nos encontramos con una estructura sólida del rey. Acá los peones muy bien ubicados, el rey con su torre, su alfil cercano, su caballo, no tiene problemas a priori en este tipo de situaciones, no está amenazado. Pero, como siempre digo, hay que ir madurando, hay que ir buscando las posibilidades. En este caso, es muy interesante y hago notar que el blanco tiene la pareja de alfiles y esto le da la posibilidad de jugar en ambos flancos. Por tanto, ideas como alfil E3, alfil E3 y tratar de poner en marcha la mayoría de peones no están del todo descabelladas, lo que obviamente necesitamos apoyo de las torres, ¿no? Quizás torre C1, torre B1 y entonces B4, A4, A5 para poner en marcha la mayoría de peones.
pudiera ser un plan, pero realmente está un poco lejano y aparte estaba Bronstein, que es un jugador de ataque, y entonces torre de 8, torre de 1, alfil de 7, caballo de 5. Bien, hablábamos del espacio también como requisito indispensable para generar ataque. Y el espacio son las casillas de la mitad del tablero hacia adelante que podamos controlar. Entonces, en este caso, el caballo en E5 evidentemente controla más casillas en el campo contrario que cuando estaba en F3. Y prácticamente se puede decir que divide el tablero en dos. ¿Por qué? Porque ahora el blanco quisiera pasar sus piezas hacia el flanco de rey y el caballo evita movilización por la quinta fila para que esto se logre. Dado que el peón está en E6 y tampoco se pueden pasar piezas por cesta, pues el caballo es como una barrera natural que establece el blanco para este tipo de situaciones, ¿no? Alfil E8, torre E1, completamos el desarrollo. ¿Sí? Fíjense que los grandes jugadores de ataque, incluso los monstruos, como se dice acá en Cuba, esperan su momento y van pasito a pasito construyendo el autor. Ahora, caballo de 5, el negro piensa que, bueno, solidificando su posición después de alfil por E7, retomar de caballo, el caballo puede venir a G6 y el negro realmente no tiene de qué preocuparse, y menos si este alfil no está. Pero Bronstein tenía otra idea y lleva su alfil hasta C8. Cuando pensemos en los alfiles, hay que pensar en ellos como francotiradores. Tengo un amigo que le gusta usar esa frase, la voy a hacer mía, con su permiso, y es que esos alfiles, desde un sector bien alejado, como es el flanco de dama, están apuntando al seno del enroque, hacia H7, hacia H6, donde ya vamos tomando casillas. Este caballo nos da F7, ya el pase de piezas va resultando cada vez más interesante. Alfil F8, A3, buscamos hacer C4 sin que el caballo nos moleste con el famoso caballo B4 doble. B5, el negro ve su oportunidad, busca el juego por el flanco de dama, dama E4. Y acá llega lo que les comentaba, momento importante dentro de la partida. Y es el hecho de que la amenaza de mate genera la debilidad en campo contrario. En este caso, ya aquí estamos haciendo que el negro considere el G6 o caballo F6. De volverse a caballo F6, continuaría la idea, la amenaza, pues dama H4, alfil G5, y el negro tiene que enfrentarse a la captura en F6 y al posterior mate acá. Y eso sería problemático. Por tanto, deciden ir con G6. Y transformamos la estructura con F7, G7, H7, la transformamos en F7, G6, gancheto, H7. Esto nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que estábamos viviendo. Ya no es el habitual ataque ese H7 hacia G7 para desnudar al rey. Ahora tenemos que plantearnos el dominio de las casillas negras en torno al rey. De librito, no estoy inventando nada. Vamos a ver cómo lo hace Bronstein. Dama H4. Enseguida la perspectiva de la dama se orienta hacia las casillas negras. Dominamos H6, dominamos F6, por lo menos estamos llevando nuestras piezas hacia allá. Dama E7, obviamente no cambiar, dama G3. Y hago valer y hago notar de nuevo la paciencia. Reitero la frase, los rusos, los soviéticos se toman la sopa con tenedor. Esta frase me encanta porque quiere decir que los jugadores de nivel, la escuela soviética obviamente, tiene esa paciencia para ir mejorando su posición. Que yo no mencioné la jugada H4, pero bueno, lo vimos en la partida de Fischer cuando hablábamos de esta estructura H4, H5 para la debilitar, o sea, para debilitar la fortaleza, para cambiar la fortaleza con el peón de G6. Torre C8, H4, alfil G7, pero estamos como si desde el primer momento el negro hubiera jugado un fianchetto. Y por eso les digo,
hay que tener la paciencia para saber cómo se maduran este tipo de posiciones, ¿no? H5, obviamente tomar sería fatídico por la entrada de las piezas, ¿no? Dama F8, cambia, y caballo G4. Bien, no estoy entrando ahora mismo de una a casilla F6 a la casilla de H6, pero sí ya voy generando problemas, ya voy dominando casillas en torno a esas. O sea, ya mi caballo está presto, obviamente ahora no porque en H6 se caería igual que en F6, pero sí puede, es algo que tenemos que tener en consideración. La partida continúa, caballo E7, dama H4, caballo E5, el negro perdiendo tiempo a la expectativa, alfil E4. Y ahora sí estamos muy dispuestos a hacer alfil por para caballo F6, donde vamos a generar el cambio de alfiles y entonces esos alfiles, o sea, esas casillas negras en torno al rey, sí serían muy problemáticas, ¿no? F6, buscando precisamente tener agarre, tener control sobre esas casillas, buscando quizás, aunque ahora obviamente no, un G5 en algún momento para expulsar la dama, para tener control sobre las casillas, pero el blanco aplica la ley, el ataque. Paso piezas, genero oportunidades. Hay una columna abierta, tengo que pasar una pieza hacia allá. Dama F7, torre H3, F5, alfil por, obviamente esta jugada no puede tomar en G4 por alfil por, clavando la dama. Tiene que hacer torre por y caballo H6. Doble a la dama y el alfil, a la dama y el rey, lo que hace obligatorio el alfil por H6. Y nos encontramos en una posición de alfiles de distinto color, donde automáticamente he escuchado millones de veces estable. O sea, yo no sé quién le dijo a los chicos que se les ha quedado grabado en su chip interno que alfiles de distinto color es automáticamente tablas en cualquier situación. Pues no. En este caso, el alfil negro choca contra sus propios peones, pero lo que es más importante, el alfil del blanco, aparte de la movilidad, tiene muy fácil entrar a las casillas en torno al rey. Domina las casillas en torno al rey. Torre C4, F4, jugada muy bonita, donde entre comillas encierra el alfil, pero ese alfil va a estar temporalmente encerrado porque alfil G5, alfil F6 y la amenaza de mate es bastante seria. Torre D7, alfil G5, dama H7. Pues no, no voy a cambiar. Voy a hacer dama G3, dama G7. La dama tiene que estar centinela de la casilla F6. Y ojo que torre por F6. Ya, torre por F6. Ya las ganancias materiales se echan a ver. Torre 4, torre 5. Ojo. Y torre por, peón por y alfil F6 seguido de alfil F8. La dama protege el punto E5. A6, no hay mucho más para hacer. Torre H6, torre jaque, rey para acá, dama 7 y aparentemente el blanco se embulla, o sea, el negro se embulla con un posible ataque mate a la espalda del rey. Pero no le da tiempo. Bronstein y cierra la partida. Torre por jaque, y jaque acá y da torre por A6, capturando capturando al descubierto la dama de las blancas. Otra partida donde logramos o donde fuimos madurando, donde fuimos generando la idea de el ataque al enroque. Primero actuamos como un enroque con F7, G7, H7 y después lo evolucionamos o lo movimos a un ataque hacia un fianchetto. Entonces, mi recomendación cuando se trate de ataque, lo primero que debemos mirar, lo primero que debemos tener en mente es cómo pasan nuestras piezas, cómo hacer que nuestras piezas se conviertan en cuchillos, buscando amenazas, cómo converger. O sea, cuando nosotros logramos que se converjan, converger es que todas se unan sobre un mismo punto, pues esto casi siempre va a ser factor diferencial. Bueno, hasta acá de momento la clase que tenemos hoy. Reitero, en el link de la clase que va a estar en el grupo, están muchos ejemplos, ejercicios también prácticos y ejercicios de manera concreta para hacer
este tipo de ataque. Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito sobre este módulo en general que tuvimos sobre el ataque, 4 clases destinadas a mejorar nuestras habilidades hacia el ataque, ¿no? De manera general, sea bien al enroque, sea bien a puntos débiles, al rey en el centro, en fin, aspectos que nos van a ayudar mucho para ganar en muchas partidas.